Pues, pero fijaros, alguien que miente con tanto aplomo, porque quiero que veamos al propio Granados, no recordar cómo lo decía, vamos a ver cómo mentía. Muchísimo aplomo. ¿Me puedo asegurar que ese dinero está limpio de polvo y paja? Absolutamente, y que yo, durante el tiempo que he estado en política, jamás he tenido un solo euro fuera de España. Limpio de polvo y paja, todo eso. Alucinante. Yo nunca he sido nada de nada, más que un trabajador absolutamente honesto. Ese día yo comprobé, estábamos por lo menos nosotros tres ese día en el programa, y yo comprobé cómo se puede mentir con una frialdad que a mí me dejaba... Con desparpajo. De piedra, ¿no? Y con desparpajo, ¿no? Decías que es difícil detectar la corrupción, y por supuesto que es muy complejo, pero yo tengo una teoría, y es que cuando cosas sencillas requieren de una explicación demasiado compleja, entonces es que algo huele a podrido en el hecho. Y en torno a Granados había cosas sencillas, como el ejemplo que ha puesto Rosa, que necesitaban de una explicación muy compleja, como por ejemplo lo del coche que fue incendiado. Y yo cuando veo ese tipo o escucho ese tipo de situaciones, siempre pienso mal, no porque yo sea un mal pensado, sino porque es que si las cosas en política, y sobre todo las referidas a dinero, no se pueden explicar con sencillez, es decir, mire, yo tengo este coche porque me lo he comprado y aquí tengo la factura. No, pero si no era suyo. No, es que él decía que se lo había dejado un concesionario, sí, pero vamos a ver, ¿tú cómo averiguas? No, pero... A ti tú te dejan un coche, o dices que te lo han dejado, no es tuyo en teoría, es de tu amigo, y lo queman y dices, si es que el coche no era mío, ¿cómo detectas que te está mintiendo? Creo que esos no son los controles, con un hecho, los controles hay que con un hecho aislado no, pero cuando tú ves que una persona, y tú lo ves, cuando empiezas a compartir espacios, tanto en la televisión como en el partido político, ¿no? en el día a día, ves que lleva un nivel de vida que es completamente no acorde al nivel de ingresos que tiene, entonces tienes que empezar a sospechar. Y cuando te dicen, no, es que resulta que mi suegro es rico, bueno, pues vamos a ver si tu suegro es rico, de verdad, como decía Rosa, ¿no? Pero, en fin, es que se repite una pauta de comportamiento el aroma, por ejemplo, demasiado habitual. El aroma de esa acción en la que se le pega fuego en un garaje que hay muchos coches, a uno en particular, y que es del político, de la mujer, o no se sabe explicar, etcétera, el aroma es de una acción mafiosa. Yo estoy de acuerdo un poco con la idea de Rosa de que había determinados signos que eran visibles, que eran externos, que podían haber levantado las sospechas. Claro, cuando van apareciendo esta serie de datos relacionados con el dúo Granados-Marjaliza, uno lo que piensa es que demasiado tiempo se ha tardado en sacar a la luz todo lo que había, porque era muchísimo. Estaba el viejo truco del blanqueo de dinero a través del me ha tocado la lotería, que han utilizado tantos políticos y tantos empresarios en este país, tantos alcaldes a los que le tocaba siempre la lotería, y le preguntaban a los alcaldes, ¿pero cómo te ha tocado si no ha tocado el gordo en Cuenca, o no ha tocado en Sevilla, no ha tocado tal? Decían, no, de viaje, compré, paré, yendo a Madrid, etcétera. Que te toque la lotería es complicadísimo. Yo antes de venir he pasado por el despacho de lotería y me han tocado, juego todas las semanas Euromillones, y me han tocado 25 euros con 13 céntimos. Claro, bueno, estos son millones. Ahora, quiero decir que hay que investigarlo. Y luego... quiero decir una cosa más. Lo que me parece interesante es que, como siempre que se ha hablado en este país en los últimos tiempos de corrupción, se mira a los políticos, pues hay que subrayar que hay corruptores y corrompidos, que hay corrupción política y que hay corrupción empresarial. Que hay corrupción empresarial, y este es el caso de Marjaliza. Pero luego pasa otra cosa que yo lo conté aquí y no ha tenido ningún efecto. En Cantabria, una persona que tiene una empresa de eventos regaló billetes de lotería a un montón de alcaldes con los que trabaja. ¿Y qué es lo que pasó? Que tocó. ¿Y qué creéis que hicieron los alcaldes? Cobrar, de todos los partidos políticos. ¿Darlo al ayuntamiento porque ese dinero es del ayuntamiento? Porque sí, corriendo, irían corriendo. Porque se lo da a su cargo. Claro, por ser su cargo, no se lo dan al primero que pasa por el pueblo. No, todos se lo quedaron, todos de todos los partidos políticos. Es más, hubo un alcalde que cambió porque le hicieron una moción de censura y se dejó el billete ahí y lo cobró el siguiente. Pero la deuda, no se la quedan ellos, la deuda que la paguen todos los vecinos. Y digo, alcaldes del PP y del PSOE. Claro, eso que es impresentable, eso que cuentas. En este caso sí tocó, el año pasado. Ese era un premio de verdad, no era de esos que van a comprar a los premiados o el billete de lotería premiado pero eso nos con un poco más de dinero, ¿no os parece corrupción? Que es lo que hacía también a mí me escandaliza. A mí me escandaliza, a mí me parece aprovechamiento del cargo, no sé si es corrupción exactamente, aprovechamiento del cargo en el sentido de que tú, claro, a ti te regalan Oye, un por décimo de 4 lotería trajes a otros les han puesto a parir, ¿eh? O sea, que por un billete de lotería que te toca, digo yo, que no es para ti, supongo que tiene más. Esto del aroma me hace gracia, porque, oye, el aroma de José Bono con los áticos, la hípica, los pisos,
este aroma era estupendo para quienes defendían. Yo no hago excepciones en el aroma. Ahí no hubo voluntad de investigar. Ahí no hubo voluntad de y de investigar. Esperanza Aguirre. Pero yo no hago excepciones en el aroma. O sea, yo les doy a todos. Es un buen ejemplo para comparar con el caso Granados y otros muchos. A lo que yo decía de lo difícil que es detectar la corrupción, decíais que hay signos sospechosos. Pero ¿qué ocurre? Que una cosa son los signos sospechosos y otro las pruebas. Y quien tiene, ¿no? Claro. a continuación añado, ¿hasta qué punto un partido político puede investigar a sus miembros? Y cuando hablo de investigar, me refiero a investigar con todo el sentido de la palabra. A quien le corresponde es a la policía, es a los jueces. Y ahí viene la dificultad. En un partido político, como en una empresa, incluso como en un grupo de amigos, los demás pueden ver cosas sospechosas, pero de ahí a la prueba hay un gran techo. Tú has recordado ahora, Isabel, el caso de Bono. En el caso Bono, había numerosos datos sospechosos. A mí me parece que sigue habiendo numerosos datos sospechosos. Casas, pisos, propiedades. Ha habido una investigación y no se ha probado nada. Lo difícil de la corrupción, el evidentemente... Supremo lo archivó. Es que lo archivó. Un hombre que solo ha tenido sueldo público toda su vida, que nunca ha trabajado para la empresa privada y tiene un imperio inmobiliario, un imperito, quiero decir. Sí, claro. Tiene casas por aquí, por allí, áticos duples, junta pisos en Marbella, en no sé dónde. Una hípica, oye, un político de donde saca el dinero con un sueldito, un sueldo bueno para la gente, pero no para tener hípicas y casas y pisos y áticos. Y una mujer que empezó trabajando para el Partido Socialista y montó una joyería. En ese caso había signos que eran visibles de un enriquecimiento que no parecía proporcional en relación a los ingresos que se conocían del señor Bono, pero claro, cuando en su momento aparece el fiscal general del Estado, el señor Cándido Conde Pumpido a la sazón, diciendo que él no veía nada raro entre lo que le llegaba al señor Bono de ingresos públicos y todo ese patrimonio que consistía en pisos, en áticos, en hípicas, en caballos que le compraba al hijo que valían 200.000 euros. Con denuncias de bolsas de dinero. ¿Cómo no vas a ver nada raro? Algo raro tienes que ver. Otra cosa es, como planteaba Edurne, que efectivamente se pueda constatar la ilegalidad o el delito. Pero ¿cómo no vas a ver algo raro? Por favor. Pero Bono justificó ello en los ingresos de su señora como representante de una marca de joyería. Sí, pero había muchísimo antes. Había dinero de mucho antes de que su mujer tuviera TOUs. Que yo solo te explico, te lo digo yo, cómo justificó él, porque además enseñó los papeles y tal. O sea, él hizo eso. Nunca enseñó un papel. ¿Cómo que no? Fue con un libro que te dejaban ver y no te entregaban un papel. Bueno, ya, que no te entregaban. Claro, cuando luego llega Monago y dicen que saque la visa, que saque... Oye, Bono iba un libro encuadernado en rojo, en pasta buena, con 2 columnas. Y es que lo vi yo. Y yo le dije, dejadme el libro. No. Y esto ha valido como tesis democrática de, hombre, pues mira, ya lo ha demostrado Bono, a ti te ha quedado, Bono lo demostró. ¿Bono qué? ¿Bono qué? Pero sí, dices que lo has escuchado, no me has escuchado bien, porque yo no he dicho que lo justificó, no que lo demostrara. Has dicho que lo justificaba. No, perdona, pero son dos palabras distintas. Justificar es una cosa, porque he dicho, él justificaba ese patrimonio en los ingresos de su mujer, es lo que he dicho. Yo no he dicho que se hubiera demostrado nada, porque yo no vi nada, yo no vi el libro, pero no es vuestro caso, pero aquellos que decían que lo de Bono era naturalmente demostrable y que ya lo había justificado suficientemente, son los que reclaman que apestaba el señor Granados y apestaba no sé cuántos, y tenían que haberse tomado. Pero es que una cosa no quita la otra tampoco, porque claro, el señor Granados tenía algunos signos que eran sospechosos, aparte que entre ellos han estado espiando en el PP de Madrid. Es que bueno, ahora vamos. El señor Bono bastante más sospechoso. Por ejemplo, hubo una operación urbanística que se ha mencionado en el vídeo, en el que él tenía unos terrenos, se recalifican y los vende por 1,4 millones. Simplemente eso, creo yo, y es mi punto de vista, si funcionaran adecuadamente los controles. ¿Qué hace este señor recalificando unos terrenos que son de su propiedad? En fin, es que es todo. Pero como estábamos en unos años en los que... Ya no era alcalde, creo, cuando los recalifican. Lo recalifica su amigo. No, si es repugnante. Claro. Pero al final el beneficio se lo lleva a él. Pero como en aquellos años todos miraban para otro lado y se llevaban a cabo operaciones urbanísticas y era de lo más normal generar unas plusvalías astronómicas, pues bueno, a lo mejor pasaba desapercibido. Yo lo que digo es que
que el señor Granados llevaba un ritmo de vida, y eso lo veíamos muchos, yo lo veía, vaya, y tenía un poco de trato con él de las tertulias, que no era acorde a la responsabilidad política que había tenido. Y eso debería hacer saltar controles en los partidos políticos. Es muy difícil demostrar la corrupción, como tú bien decías, no pero, tanto. Me refiero a demostrarla judicialmente. Cuando se quiere no es tanto. Judicialmente. No es tan pero difícil. sí hay partidos políticos que están empezando a poner en marcha en este momento, y lo explicaba el otro día Albert Rivera, la obligatoriedad para todos aquellos que van a ser candidatos con Ciudadanos de que se dejen investigar por agencias que puedan bucear en su historial penal, etcétera, etcétera. A la americana. Nunca será suficiente los controles previos para que no se nos escapara algún caso de corrupción, porque la corrupción es consustancial a una economía como la que tenemos, y porque no es solamente cuestión de los políticos, como bien decía Alfonso, hay empresarios corruptores, hay gente que le gusta corromper o dejarse corromperse con el objetivo de obtener un buen negocio. Bueno, me gustaría que veamos